para la gloria del Señor Jesucristo. Este podcast se titula La vida se manifestó. Obviamente la vida es Dios. Vamos a ver cómo se manifestó en varias formas. En primer lugar, y todo ceñido estrictamente al sagrado texto, la palabra de Dios escrita. Adelante, fraterna. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si entendemos primero esto, podemos entonces realizar con serenidad y sobriedad el presente comentario reflexivo acerca del comunicado central contenido de manera cifrada en las Sagradas Escrituras. Debido, pues, a que en el Sagrado Texto Dios mismo nos asegura que ninguna profecía de su palabra es de interpretación privada, sostenemos que no existe persona alguna que a título individual o en grupo se pueda abrogar de manera cierta y válida el tener la exclusividad oficial en la interpretación de las Sagradas Escrituras. La palabra clave aquí es interpretación. Las Sagradas Escrituras mismas son muy claras en decirnos que su texto está constituido por una secuencia de profecías, las cuales obviamente requieren ser interpretadas. Por eso es que la palabra santa misma nos aclara también que ninguna interpretación de sus profecías ha de ser de orden privado o exclusivo. Por lo tanto, ninguna interpretación ha de pretender presentarse con carácter de definitiva o ulterior, mucho menos ha de quedar como propiedad intelectual de algún individuo o grupo de estos, lo que cientos de miles de escudriñadores del Sagrado Texto a lo largo de 20 siglos han encontrado, ya sea por revelación para el Espíritu, por revelación pura del Espíritu y o por concatenación concordante de temáticas específicas o por técnica hermenéutica o por teoría literaria y resulte coherente con el texto general de su temática toda. Ha de ser del dominio público y nunca para uso exclusivo de alguna persona o grupo de estas. Así pues, debido a que la palabra de Dios escrita se protege a sí misma contra la propiedad privada interpretativa, para que ninguna persona o grupo de estas pretendan ostentar y asentar como oficial y concluyente sus doctrinas con carácter exclusivista. Toda revelación que Dios tenga a brindar a sus buscadores en la palabra es para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual está constituido por todos los genuinos convertidos, con independencia de en qué congregación se reúnan. Por eso hacemos bien en estar atentos a todo lo que acerca de las Sagradas Escrituras se ha revelado a través de estos 2 milenios de iglesia sobre la tierra. 20 siglos en los que la interpretación-revelación de las Sagradas Escrituras se ha acumulado de manera monumental. Así que, examinándolo todo, descartando los vicios sectarios y los prejuicios de los autores de tratados y comentarios que por decenas de miles se cuentan en la actualidad, es para la edificación del cuerpo de Cristo y no solo para un grupo. Todo lo que en su ministerio Dios nos ha revelado, lo ha revelado para toda su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo y no para una cofradía de supuestos iluminados y hermanos especiales con los que Dios hizo acepción de personas, por lo que formen una facción entre los creyentes todos. Dios no hace acepción de personas y mucho menos hay facciones en el cuerpo de Cristo, sino que a todos nos dio a beber del mismo espíritu y a todos nos sumergió en un mismo cuerpo, el de Cristo su amadísimo Hijo. Ahora bien, si las Sagradas Escrituras no admiten interpretación privada y Dios no hace acepción de personas, entendemos entonces que las Sagradas Escrituras son un legado de Dios para la humanidad toda por múltiples aspectos, tanto por su forma como por su fondo, ya que desde el punto de vista artístico, por su ritmo constituyen una monumental obra de exquisita y finísima estética literaria, cuya redacción abarca todas las figuras, estilos y corrientes de la literatura completa. Como enclave filosófico, la Biblia es la abstracción metafórica pura del ser y sus accidentes. Constituye un profundísimo tratado que abarca
desde las esencias puras hasta las mismas densas y crudas de sus manifestaciones materiales y orgánicas. En el ámbito jurídico es la ley misma, con sus celebérrimos 10 preceptos constitucionales que revelan la naturaleza divina del ser y de la vida de Dios, lo mismo de su mismidad divina, que respecto a los lineamientos que privan y rigen en la constitución de su reino. 10 preceptos generales y 7,000 leyes u ordenanzas deuteronómicas o secundarias, complementarias y reglamentarias. Desfilan por el extenso sagrado texto la lírica, la prosa, la canción, la heráldica, la poética, la épica, la narrativa histórica, la retórica, la metáfora, la parábola, la hipérbole, la dialéctica, etcétera, etcétera. Sin embargo, y sin lugar a dudas, no obstante, el interés que los más variados órdenes del quehacer humano tengan por la Biblia, desde el punto de vista estrictamente espiritual divino, de acuerdo con el propósito eterno de Dios. La palabra santa tiene asignado el altísimo cometido de comunicarnos espíritu y vida. Obviamente, el espíritu y la vida de Dios mismos a todo su pueblo en la tierra sin excepción. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu de vida. Y son vida. Son espíritu y son vida. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia toda es por el proferir de Dios. La profecía de Dios, formada por un enorme cúmulo del proferir, del hablar Dios su palabra. La palabra escrita son las profecías de Dios, con las que nos habla y nos transmite su espíritu y su vida divina de manera directa, específica, profunda y viviente, a quienes somos el pueblo de Dios sobre la tierra, en cualquiera de sus dispensaciones, patriarcas, pueblo de Israel terrenal, pueblo de Israel espiritual y pueblo de Dios en el reino milenial del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra que es la nueva Jerusalén, ya que no transcurre en la tierra, sino en el ámbito puro del Espíritu. En el nuevo pacto, que son los postreros días de Dios, nos habla en el Hijo y lo hace de manera exclusiva, a quienes hemos nacido de nuevo, nacido del agua y del Espíritu, que hemos sido lavados y purificados por la sangre del Cordero de Dios, el Mesías Príncipe, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, alrededor de quien gira no solo toda la temática santa de las Sagradas Escrituras, sino el paradigma divino todo, nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de quien nos ha engendrado Dios mismo, por lo que ahora somos sus hijos, y sí, hijos también herederos, coherederos juntamente con Cristo, ya que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Es el centro y la circunferencia de toda la Biblia, sin la visión de que nuestro amadísimo Señor Jesucristo, siendo la vida, es de quien se trata toda la temática de la palabra de Dios escrita. Es fácil desviar la atención a los múltiples asuntos que trata esta magna obra de Dios y dejar de tener al Señor Jesucristo como el núcleo de interés único de todo el sagrado texto. Desviarse de tal visión conduce a extravíos de toda índole. Las Sagradas Escrituras están, pues, específicamente dirigidas a nosotros, los sagrados hijos de Dios, ya que para interpretar y concatenar sus múltiples profecías, requerimos la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros desde que Dios operó nuestra conversión, vivificación. Espíritu Santo que fue quien inspiró todo el sagrado texto y que por tanto ahora, operando dentro de nosotros, lo interpreta de manera ortodoxa y vivificante, dado que Él fue quien lo escribió de manera cifrada en los códigos proféticos metafóricos. Sí, aquí tenemos pues una riqueza enorme en las Sagradas Escrituras, las cuales pues se protegen a sí mismas con esa cláusula de que ninguna profecía de la palabra es de interpretación privada. Eso abate al sectarismo,
que es un cáncer que ha afectado a la iglesia casi desde el principio, porque algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y así, cada quien ya había escogido, porque el hombre pragmático, el hombre sin fe, el hombre natural, necesita algo físico, visible. Aquí es demasiado esfuerzo metafísico, es sostener la fe, sostener algo como cierto mientras que no se ve. Entonces procuren agarrar, y de hecho mejor si es a una persona, a un ser humano viviente. Por eso decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, porque los podían ver, era por falta de fe, ¿sí? Entonces, las escrituras se protegen pues con esa cláusula que nunca se menciona en ninguna parte. La primera vez que yo lo escribo, incluso lo descubrí y dije, bueno, esto por qué no se habla, por qué no está en boga, tanta temática que hay acerca de las escrituras, millones de convertidos que ha habido durante estos 20 siglos, y hay aspectos de las escrituras que pasan desapercibidos, así como no, porque la mayoría han estado en organizaciones religiosas, evangélicas, no se diga los católicos, que esos están muertos, pero más bien acá del lado de Sardis es donde más se ha escudriñado pues abiertamente y con algo de vida. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo es que se manifestó la vida, porque la vida se manifestó, o sea, Dios se manifestó, obviamente en el Señor Jesucristo. Pero vamos a continuar escarbándole aquí a este escrito a ver qué más nos dice. Adelante, fraterna. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. El que magnificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Se requiere, pues, ser hijo de Dios, tener el Espíritu de Dios, para que nos guíe a toda la verdad, para acceder a la interpretación, comprensión espiritual de las Sagradas Escrituras y tener así las riquezas del pleno entendimiento espiritual. Las profecías de la Escritura están metafóricamente cifradas, a fin de que quienes no son hijos de Dios, que no pertenecen a su reino, viendo no vean y oyendo no escuchen, no entiendan, para que no vengan y el Señor Jesucristo los salve, ya que no están en el propósito santo de Dios. Por lo tanto, les está vedado el camino al árbol de la vida de Cristo, que está en medio del paraíso de Dios, la Iglesia. El hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ya que se han de discernir espiritualmente. Y de acuerdo con la palabra de Dios escrita, el hombre natural no tiene al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:10-12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos legó pues nuestro Creador y ahora también Dios y Padre nuestro las Sagradas Escrituras, y nos dio su Espíritu a nosotros sus hijos, para que las interpretáramos. Luego nos ordenó que las escudriñáramos, porque ellas hablan, dan testimonio de Él. Que te conozca a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. La palabra Has enviado. Que te conozcan a ti. Que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra clave aquí es conozcan. Nos legó
Dios a sus hijos engendrado su santa palabra escrita para que lo conozcamos a Él, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Por lo tanto, el conocer a Dios es una operación conjunta que se da entre escudriñar las Escrituras y el guiarnos su Espíritu Santo mismo a toda la verdad. Pero, ¿por qué tanto interés de Dios en que lo conozcamos a Él y a Jesucristo a quien ha enviado? Eso se debe a que conocerlo a Él y a Jesucristo a quien Dios ha enviado es la vida eterna. Dios quiere que lo conozcamos a Él, puesto que es un ente maravilloso, o más bien dicho, es el único ente maravilloso, porque para empezar, Él es el único que tiene y es vida, y nos ha saturado con su espíritu y vida. Por eso quiere que lo conozcamos para que sepamos en qué, o más bien en quién nos ha transformado, nos ha convertido en Él mismo. Así pues, en sus sagradas escrituras, Dios nos da a conocer mostrándonos a su persona maravillosa de una manera y de otra, acudiendo para ello principalmente a la narrativa metafórica. Dios inicia a dársenos a conocer identificándose primero con los elementos de su bellísima e impotente creación, imponente creación, tipificándose con los constituyentes de la naturaleza que Él mismo creó. Así encontramos que Él es el sol de justicia, el fuego de las 7 antorchas que son los 7 espíritus de Dios, el fuego que ardía en la zarza que no se consumía el fuego del Espíritu Santo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, el aire o viento fuerte que es el Espíritu Santo, la tierra que emerge de las aguas de muerte que la anegaban y al emerger germina vida al tercer día, lo cual es tipo de su resurrección. Él es el agua de vida, primero en forma de vapor que regaba para fertilizar toda la tierra reproduciendo vida. Luego, al condensarse, este vapor fluye como agua en estado líquido, formando el río de vida, junto al que está plantado el árbol de la vida, quien es nuestro amadísimo Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el lirio de los valles, Él es la rosa de Sarón. ¿Sarón? Ajá. Dice Saro. Pasamos luego a los cuadros metafóricos del reino animal y la del león de la tribu de Judá. Después, Dios se refleja en la figura humana, el hombre teniendo un gran parecido a Dios, con su imagen y semejanza, por sus oficios divinos. Abel, la primera figura del sacerdote del Señor Jesucristo. La Biblia eterna, pues, presenta un comunicado espiritual cifrado y conjunto integrado por metáforas de muy variadas índoles, todas las cuales tienen como centro, núcleo y meollo principal no solo mostrarnos que Dios es bueno, amoroso, sabio, justo, poderoso y un sinfín más de esencias y atributos divinos, sino que por encima de todo, lo que las Sagradas Escrituras nos quieren dar a conocer por revelación espiritual mediante la interpretación de nuestro entendimiento renovado por su Espíritu que mora en nosotros, es que Dios es vida. Amén. Bueno, sí, por ejemplo, en cuanto al reino animal, de donde obtiene metáforas el Señor para sí mismo, pues vimos que es el león de la tribu de Judá, pero también es el cordero santo, el cordero manso. Y así tenemos que Dios utiliza todo lo que esté a su alcance. Bueno, pues todo está a su alcance, pero más bien que esté a nuestro alcance en la comprensión. Porque, por ejemplo, habla de que Él es nuestro alimento, más adelante, ¿no? Él es nuestro alimento, es algo interior, es algo de sustento, pero también estamos revestidos de Jesucristo, Él es nuestro vestuario. Y luego también tenemos la coraza de justicia, es decir, la armadura de Dios, y después viene el que es la casa, o sea, también habla de primero vida, luego alimento, luego vestuario y ahora habitación también.
y así cosas que nosotros podemos entender para poderse él manifestar de una manera u otra. Así que adelante, fraterna. La intención de Dios es que lo conozcamos en su aspecto esencial por excelencia, que es ser vida. Pero acceder a un entendimiento intelectual claro respecto a la vida es tarea punto menos que imposible para los seres humanos con las actuales capacidades de comprensión que poseemos al natural. Ni siquiera contamos con los recursos intelectivos suficientes como para configurar una somera noción respecto a las pseudovidas o existencias del organismo, bios, y del alma, psique. Mucho menos para integrar un conocimiento cierto acerca de la vida de Dios, Zoe, que por cierto es la única vida genuina y verdadera debido a que esta vida Zoe es y pervive con ausencia infinita de caducidad ni límite alguno, sin entropía, deterioro, transformación, disolución, sin que siquiera sombra de variación ni proceso de cambio, mucho menos muerte, finitud o cesación. Este impedimento para discernir y conocer a la vida Zoe que actualmente presentamos los seres humanos se debe a que en el decurso de los milenios nuestra mente ha venido quedando cada vez más y más pragmática, cegada espiritualmente, sin conexión con la realidad espiritual, por lo que cada día más y más el ser humano solo considera real todo aquello que capte con los órganos de sus sentidos físicos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, y psicoanímicos, pensamiento racional, directo, inferencia, sensación, sentimiento, al respecto de la palabra de Dios escrita nos dice, 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tan precario y lastimero estado pragmático de su entendimiento es con el que quedó el hombre después de que Satanás lo engañara y le matara su espíritu, que era el único conducto por el que puede, que era el único conducto por el que puede el hombre captar y discernir la vida, Dios Zoe. Así pues, aquel espíritu perverso Satanás, amalgamado con la efímera naturaleza humana caída, expulsada de la presencia de Dios, cortada de la comunión y destituida de la gloria de Dios, quedó cegada por Satanás respecto a su entendimiento espiritual. 2 de Corintios 4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es por eso que aun y cuando el Señor Jesucristo, la vida, después de su portentosa resurrección, siendo ya el Espíritu que da vida, ha ingresado a nosotros sus redimidos, reviviéndonos con su vida. Por lo que ahora el Señor Jesucristo mismo es nuestro Espíritu, aún así, el Espíritu de vida Cristo Jesús. Con todo y ser una ley que opera en nosotros, todavía batalla para abrirse paso en nuestra mente, puesto que ha sido pragmatizada durante milenios, levantando el diablo fortalezas mentales con las que ha extraviado la conciencia del hombre caído. Ha dañado términos y conceptos espirituales de las Sagradas Escrituras, drenándoles su verdadero sentido espiritual y asignándoles significados totalmente distorsionados, con lo cual ha corrompido el entendimiento y la comprensión humana y con ello ha logrado que se nulifique el discernimiento espiritual de todo el comunicado de Dios. La vida ha vertido su sagrado texto. Pablo nos dice, como
cómo es que opera el Espíritu Santo en nosotros para erradicar todo ese falso bagaje conceptual religioso y materialista pragmatizado que nos indilgó Satanás por medio de su más preciado y poderoso instrumento de engaño y enajenación, que es la religión. Esta ha torcido y tergiversado casi todos los preceptos de las Santas Escrituras. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablemos en Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Encuentra pues el Espíritu Santo la dificultad de hacernos acceder a las riquezas de pleno entendimiento espiritual respecto a la equidad, el que de la vida soy, la esencia de su ser divino viviente. Sí, aquí tenemos una serie de términos y de conceptos que poco a poco nos vamos a ir habituando en este podcast para que se nos hagan habituales. Resulta que sí, el enemigo de Dios ha levantado verdaderas fortalezas mentales como las murallas de Jericó, en cuanto a que, por un lado, opera el enemigo cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero eso a la vez tiene un porqué, es decir, en su astucia se cree muy listo y distrae a las personas para que no crean en el evangelio del Señor Jesucristo, pero no se da cuenta que con eso coopera con con la protección al árbol de la vida. Es que hay una columna de fuego revolvente alrededor del árbol de la vida para que no se acerque el hombre natural, quien no esté señalado para esta gracia, nomás no va a entrar. Así que les ciega el entendimiento y luego, aparte, su más preciado instrumento, que es la religión romana, católica, apostólica, el sacrosanto imperio idolátrico, ha manchado, ha distorsionado todos los términos de las escrituras para que también se dificulte aún en los convertidos, porque venimos de una cultura religiosa total, aunque no la hayamos practicado, pero está en el ambiente y se conoce. Entonces, son dificultades pues para poder acceder a una interpretación correcta del sagrado texto, el cual se nos va haciendo cada vez más claro, venciendo las barreras, como esto de las murallas que levantó el enemigo como fortalezas mentales, para que el hombre cada vez más pragmático, o sea, para el pragmatismo es eso, que nada más se admite lo que se ve, lo que se huele, lo que se toca, lo que se escucha, o sea, lo que afecta a alguno de los 5 sentidos o a los 5. Eso es el pragmatismo. Acá en cuestiones espirituales hay pragmatismo en otros sentidos, en otras partes, como el pragmatismo político, pues de que a la hora de la hora, por conveniencias, se renuncia a la ideología que se había defendido con tal de acceder a puestos de poder o algo así, ¿no? Ese es un tipo de pragmatismo, pero acá el pragmatismo se refiere a que el hombre no está dispuesto a darle calidad de existente a algo que no vea, que no huela. Para él, pues no existe, ¿no? En ese caso, pues no existiría el tiempo. ¿Pues dónde lo ven? Bueno, ese es un ejemplo muy vago. El caso es de que
Aquí, aun cuando estemos escuchando algunos términos difíciles de interpretar, los vamos a ir aclarando poco a poco en el resto del podcast. Adelante, fraterna. Para la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, el Espíritu, quien ahora mora en nosotros siendo nuestro Espíritu, ha sido y es un gran estorbo todo ese bagaje conceptual, cultural, ritualesco, religioso, torcido y tergiversado respecto a las Sagradas Escrituras, bagaje que son fortalezas mentales férreas que el enemigo ha venido construyendo en nuestra mente carnal desde la niñez, ya como adoctrinamiento directo en la religión, ya como aprendizaje sociocultural inadvertido en la tradición de los pueblos, o ambas cosas. Ello dificulta en gran manera a la labor de liberación que el Espíritu realiza en nosotros. Sin embargo, las facultades de discernimiento que, precisamente, la vida divina nos confiere, paulatinamente van derribando tales fortificaciones mentales, aclarándonos la vista espiritual para que veamos, percibamos y nos regocijemos en la vida Zoe Dios. Comenzando porque dejemos de entremezclar la palabra santa y viviente de Dios, ni con los conceptos y rituales ceremoniosos de la religión, ni con las máximas mundanas, frases célebres, así de las llamadas personas ilustres, dichos, refranes, versos, pensamientos y conceptos ejemplificantes, mortalizantes de bondad y sabiduría humana mundana, que aunque tengan cierta reputación de sabiduría para encauzar y tratar de sublimar a la existencia y convivencia humana terrenal, supuestamente logrando como tales conceptos estándares ficticios de rectitud y de virtud. Aun y cuando lo logran, al no ser la palabra de Dios, no contienen ni un ápice de la vida divina de Dios, por lo tanto son muerte. No vivifican ni edifican, sino que su final es vacío y muerte espiritual. Proverbios 4:12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Gálatas 4:13. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, que son según el mundo y no según Cristo, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. De acuerdo con lo revelado por la vida misma, entendemos que la vida multicitada en su sagrado texto se refiere en sí a ella misma siendo la vida divina, la vida espíritu Dios. Por lo tanto, los términos Dios y la vida son sinónimos y términos intercambiables en todas las Sagradas Escrituras, mientras que las pseudovidas o meras existencias fugaces, finitas, limitadas, inmortales de la carne y del alma, sobre todo en el Nuevo Testamento, se refieren a ellas como bios y psique, respectivamente en los términos al hombre, ya que esas no son vidas y en el estricto sentido de la palabra, sino meras existencias con potencial caducidad, puesto que en su naturaleza intrínseca se encuentra el entrópico, deteriorante elemento de muerte o cesación. Entrópico quiere decir, proviene de la entropía. La entropía pues es la segunda ley de la termodinámica, la cual habla de que todo tiende al caos, todo en el mundo físico. ¿Por qué? Bueno, es que hay un gran rompimiento molecular
en su interior y a diferentes velocidades. Por eso vemos que ciertos materiales duran más, otros menos, pero todos están en entropía. Entonces, la vida orgánica, física del hombre es entrópica, también se está desbaratando, también está siendo arrasada. Y de igual manera el alma, porque esta va cambiando, no es fija, no tiene una vida en sí misma, sino que era un órgano para expresión de lo divino que después fue usurpado por el enemigo. En fin, total que la única vida es la Zoe, esa está fuera por completo de tiempo, espacio, física, química, está fuera de todos los conceptos físicos, orgánicos y biológicos. Adelante. Bien, pues vamos a continuar en otro podcast con nuestro escrito. Todavía faltó algo, pero los vamos a dejar aquí para que se alcance a digerir de una mejor manera. Que el Señor los guarde. Amén. Amén.